Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Vamos a seguir hablando de los temas que nos preocupan, nos agobian y nos tienen atentos. La situación política, económica y social de Ecuador, para lo cual he invitado y saludo cordialmente al doctor Juan Carlos Solines, analista político, ex candidato vicepresidencial, ex candidato a la alcaldía de Quito. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Bueno, yo diría desde la orilla, desde el lado de la centro derecha de ese país. ¿Qué piensa Juan Carlos Solines respecto a lo que pasa en el Ecuador, a lo que hace el gobierno nacional, que ya va a cumplir 20 meses de gestión, porque hay que sumarlo, el periodo transitorio de 18 meses y ahora ya 2 meses de gobierno de largo aliento hasta el 2029 y de ahí quién sabe más habrá de por medio. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí en Pensamiento Crítico. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo veo con preocupación, con expectativa sí, pero con preocupación también lo que se está desarrollando en el país. Sobre todo porque veo que esa misma constitución del 2008 que sirvió de marco para todo lo que se hizo en las últimas 2 décadas prácticamente, ya nos acercamos a la segunda década, em, sigue siendo utilizado, no importa de qué tendencia sea el gobierno, sigue siendo utilizado con la lógica de seguir captando espacios de poder y controlando todo el Estado, vulnerando un principio fundamental para la democracia, que es la división de poderes, número uno, y número dos, los pesos y contrapesos que deben existir. Es decir, no se trata de que la habilidad que tenga un gobierno de captar o cooptar O comprar, dirían otros. exactos, cuando se hace por maneras no tan santas, de cooptar y controlar todos los poderes del Estado. Porque sin lugar a dudas, es la antesala a la corrupción y al autoritarismo. Cuando no hay pesos y contrapesos en un sistema político, claro, el Ejecutivo, más aún en una constitución hiperpresidencialista como la que tenemos ahora, el Ejecutivo no solamente tiene esos amplios poderes que da la Constitución, sino que además controla otros poderes del Estado y por tanto siente que puede hacer lo que le venga en gana. Es decir, si coopta la Fiscalía, si coopta la Contraloría, que debería controlar las cuentas públicas, el buen uso de los dineros públicos, entonces estamos en una situación que nos va a conducir necesariamente a agudizar los problemas que queremos supuestamente combatir. El país tiene problemas urgentes y tiene problemas estructurales. Y hay que atender a ambos frentes, ¿no? Lo urgente no puede descuidar lo estructural y evidentemente lo estructural no puede hacer descuidar lo urgente. Juan Carlos, hay que trabajar en varios frentes para Así eso. es. Y a eso yo agregaría, a eso de tomarse, cooptarse o comprar las otras funciones del Estado, a los otros protagonistas de la política del país, esa fusión entre poder económico y poder político, y también los poderes fácticos que se llaman, muchos como que hacen causa común para estar en la dinámica, en la narrativa del Ejecutivo, del presidente concretamente. Sí, y eso es preocupante para la democracia misma, ¿no? La democracia alrededor del mundo está en crisis. Eso no hay cómo negarlo, por distintas razones, pero la democracia se percibe como que es un sistema, tal vez el más perfecto que hemos conocido hasta ahora, pero es un sistema que no logra resolver los problemas estructurales, sobre todo de las desigualdades, de la inequidad, ¿no? Vemos como las grandes fortunas siguen acrecentándose en manos de muy pocos y la pobreza extrema no logra ser superada. Muchos dirán que hemos progresado a lo largo del tiempo y que ahora vivimos mucho mejor que antes, pero definitivamente la democracia no logra resolver. Entonces, en esa democracia en crisis, tenemos un Ecuador que lejos de enrumbarse por un camino de reestructurar y depurar esa democracia, la está terminando de destruir con la eliminación de los partidos políticos. Es decir, Correa en sus 10 años, como parte de su estrategia política, buscó desmantelar el sistema de partidos políticos, digamos, satanizándolos como la recordada partidocracia, ¿no es cierto? Que era la culpable de todos los males. Y se inventó
un legítimo contradictor, porque tiene que haber un legítimo contradictor en los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación eran el enemigo y a los partidos políticos trataba de anularlos, ¿ya? De descalificarlos, de poner barreras para que su supervivencia, ¿no? Entonces el famoso Código de la Democracia, que puso una cantidad de barreras para la conformación y para el mantenimiento de los partidos políticos, que puso una serie de barreras para hacer alianzas. Entonces, claro, los partidos políticos se fueron desmoronando y en su reemplazo vino un fenómeno que es el que me preocupa a mí, y es que son los poderes económicos directamente los que contraatacan. Y entonces los poderes económicos quieren acceder al poder a través de partidos alquilados, comprados o formados como empresas electorales, ¿no? Que tienen la única finalidad de llevar al poder económico en cuestión. Y con anuncia, yo diría, del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que ve pero deja pasar. Por supuesto, ellos son los grandes responsables de que el sistema de partidos políticos del Ecuador no se haya rehabilitado. Porque ahorita están aprobando una reforma que me parece a mí absolutamente perversa, que es la eliminación de los fondos partidistas con los que los partidos podían generar capacitación, porque no se refiere solamente a los fondos de campaña, sino al fondo partidista que estaba destinado a que las organizaciones políticas puedan formar a sus jóvenes, a hombres y mujeres, formar frentes de profesionales, formar actores políticos que puedan hacer carrera política, para que cuando lleguen a un espacio de poder puedan gobernar. Porque cuando una persona llega a un espacio de poder, un partido llega a un espacio de poder, necesita un equipo de hombres y mujeres para copar los espacios de un municipio, o no se diga de la presidencia de la República. No se puede improvisar ni se puede gobernar con los amigos. Pero ahora se pone a los amigos de las empresas, pues. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay partidos políticos, no hay una cantera de liderazgos, incluso de tecnócratas que puedan entrar a llenar los espacios de poder cuando se llega a un espacio por vía elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Gobernar un país no es poner un gabinete. Gobernar un país son mandos altos, mandos medios, instituciones del Estado. O sea, son una cantidad de espacios que un partido organizado debería poder llenar con sus mejores cuadros. Pero cuando no existen partidos y no existen cuadros, entonces, claro, se eligen personas. ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el más simpático en las redes sociales? ¿Quién hace los mejores TikToks? ¿Quién se disfraza de viuda? ¿No? ¿Quién tiene el mejor marketing político? ¿Y las ideas dónde quedan? ¿Qué va a hacer este señor frente a la seguridad social? ¿Qué va a hacer frente a las reformas laborales? Porque, Juan Carlos, siempre se ha discutido que los últimos gobiernos, y máximo no tienen un proyecto de país, pero tendrán un proyecto de empresa, tendrán un proyecto de grupo económico, tendrán un proyecto de grupo familiar a lo mejor. Cuando no existen los partidos y las ideas detrás, todo puede pasar. Pueden ser desde agendas de grupo, agendas corporativistas, pueden ser agendas personales, incluso vanidades personales de llegar al poder. O sea, puede ser una amplia gama de cosas que no le hacen bien a la democracia. Entonces, ¿qué ha sido en cada gobierno de los últimos que hemos tenido? Podríamos analizarlo. Pero ¿cuál es el problema sistémico? El problema sistémico es que el sistema de partidos políticos estaba en crisis y ahora con estas reformas se le va a dar el puntillazo final. ¿Y cuál es el riesgo? Que entonces la política queda solamente como un espacio para los grandes grupos económicos que no necesitan financiamiento, ¿no es cierto? Y que son ellos a través de empresas electorales que se forman fácilmente con dinero o a través de rentas o compras de partidos políticos ya calificados, ¿no? Que busquen acceder al poder político, ¿no? Vimos ya en las últimas elecciones cuántos grupos económicos se disputaron el poder político. El actual presidente, Daniel Noboa, que fue quien se impuso, representa a un poder económico, además de larga data, ¿no? Porque desde su abuelo, el hombre más rico del Ecuador, ¿no? Don Luis Noboa Naranjo, pero teníamos a Jan Topic, ¿no? Que es también el heredero del mayor emporio de telecomunicaciones y fibra óptica del país, ¿no? En el siglo XXI, donde las comunicaciones y el transporte de las comunicaciones
son cruciales. Debería ser un sector altamente regulado y vigilado por el Estado, pues. estratégico, más estratégico que cualquier otro, que debería ser más bien controlado y celosamente regulado por el Estado, porque es un servicio del que dependen gobiernos, empresas, ciudadanos, ¿no? El Internet y las telecomunicaciones. Y sin embargo, ellos, aparte de detentar el poder económico, querían detentar también el poder político. Entonces, la política y la democracia en el Ecuador, que ya está en crisis porque no logra resolver los problemas estructurales del país, resulta que ahora va a ser un juego de poderes económicos. Y claro, los medios de comunicación, a quienes Correa los convirtió en sus legítimos contradictores llamándolos poderes fácticos, ¿no es cierto? Que ellos no podían ser que tengan tanto poder y por eso inclusive puso impedimentos de que banqueros sean dueños Que no de se medios, cumplieron que no plenamente. se cumplieron, pero que tenían, digamos, una razón de ser, ¿no? Tenían una lógica. Resulta que ahora ellos son quienes viven de los grupos económicos que pautan publicidad, que auspician noticieros, que auspician programas de opinión. Entonces resulta que ya no es el sector privado pautando, sino son los que quieren acceder al poder político pautando. Y de alguna manera están comprando los Están, espacios y si no o comprando, direccionando o y si poniendo no, los temas en las agendas. y Pues. si no comprando, al menos condicionando y fijando agendas, promoviendo sus propios intereses, pero no económicos o Y empresariales. pagando para desinformar, pues. Porque si es que a un medio de comunicación, un programa de televisión, le pauta una empresa que produce pasta de dientes o que produce jabones, ¿no? Se entiende que el auspiciante lo que quiere es promover sus productos en un horario premium del noticiero o en un horario premium de cualquier telenovela o qué sé yo. Pero si resulta que a esos medios de comunicación, sean los tradicionales o sean los emergentes, los alternativos, los online, ¿no? Les auspicia un grupo económico que tiene candidato propio para las próximas elecciones, entonces ya no es pues que quieren vender un producto, ya no es que quieren vender un jabón o un cereal, Aunque le envuelven ¿ya? como producto, Aunque le obviamente. envuelven. Están ahí vendiendo mucho más que eso, están teniendo una influencia en el medio. Y esos medios, como están cooptados o pagados por el asunto de la publicidad, tienen que hacer mutis al foro cuando hay alguna cosa, algún cuestionamiento a ese empresario. Yo le pongo un ejemplo, el Banco del Pichincha ahora mismo, lo que pasó este fin de semana, ¿sí? Entonces los medios que tienen publicidad del Banco del Pichincha no sé qué vayan a decir del señor Antonio Acosta. No estoy muy informado de qué pasó Hubo son recurrentes los problemas del Banco del Pichincha, ¿verdad? en temas de Que seguridad. se va el sistema, Sí. esto que lo otro. Un cliente reclamó este fin de semana y el señor Antonio Acosta dijo, no joda, vaya, cámbiese de banco. Mm. Y fíjate, bien que trae a colación, Fernando, este tema. Yo en mi práctica profesional, por ejemplo, yo me dedico al tema de tecnología y telecomunicaciones, he tenido muchísimos casos en los últimos meses de transacciones fraudulentas a nivel del sistema bancario nacional. Y transacciones fraudulentas que evidencian graves problemas en los temas de seguridad digital, informática de los bancos. Y lo sorprendente es que se producen prácticamente a diario estas transacciones fraudulentas que no solamente vacían cuentas de ciudadanos, o sea, de clientes, sino que además utilizan el resto del sistema financiero nacional para transferir esos fondos fraudulentamente obtenidos. Y no veo forma de que un delincuente abra una cuenta en cualquier banco, transfiera fraudulentamente de un banco a esa cuenta en otro banco y No se vaya pasa, con el dinero y no pase sí, no nada. pasa nada. Y la superintendencia, bien, gracias. Y no ¿no? pasa nada. Y que al perjudicado, al cliente perjudicado, se le diga, vaya y presente la denuncia en la fiscalía. Y en la fiscalía los propios fiscales le dicen, mire, estas denuncias tenemos a diario, muchísimas, pero tiene que tener cuidado porque estos grupos delincuenciales llaman a amenazar al cliente, al perjudicado, que se quede frío, que se quede quieto y que no siga molestando. Y el banco, simplemente al decirle al cliente, vaya usted y denuncie, cuando en realidad el banco es el custodio de los recursos, porque el rato que yo pongo los recursos en el banco, yo asumo
terminamos con esta parte del banco que sacamos a colación. Y los llamados de defensores de los clientes. Claro, o sea, y existe la figura, pero a la larga lo que vemos es que hay una cantidad de casos y de cantidad de perjudicados, y es un tema que no se hace, digamos, muy evidente, ¿no? Porque podría generar también un nerviosismo que puede ser inclusive peor que los fraudes cibernéticos. Entonces, pero volviendo al tema original, entonces, claro, hay unos medios de comunicación condicionados que en mi criterio, no sé si recuerdes, Fernando, mi incursión en la política nacional se da en defensa de la libertad de expresión. O sea, porque yo, como un conocedor y estudioso de los temas de comunicación, eh, me enfrenté al proceso, al largo proceso de aprobación de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza, ¿no? Y yo me oponía por una cantidad de normas que me parecían absolutamente contrarias a los derechos fundamentales de la comunicación y las libertades, ¿no? El poner atributos a la información que deberá ser contrastada, veraz, esos atributos inclusive han sido determinados a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos como inaceptables porque le dejan, digamos, la potestad al Estado que controle esos flujos de comunicación y atente contra la libertad de expresión. Entonces yo fui un defensor y sin embargo veo ahora a lo largo del tiempo que los medios de comunicación, en su gran mayoría, no quisiera ponerles a todos en el mismo costal, pero en su gran mayoría no entendieron la crisis por la que atravesamos desde el 2010 hasta el 2020, la crisis en donde el poder político se enfrentó utilizándolos como contradictores a los medios de comunicación, y ellos no entendieron, los medios de comunicación creo que no entendieron la importancia que tiene su imparcialidad y su profesionalismo. Un medio de comunicación puede tener una línea editorial, es legítimo. Puede decir, yo me considero de izquierda, me considero de derecha, me cae bien una línea política, me cae mal otra línea política, le voy a fustigar a esta línea política. Pero no puede venderse al mejor postor, ni puede alinearse con los poderes económicos porque sí, porque me dan pauta. O por odio que dicen, o por el clivaje. O el clivaje o por el anticorreísmo, correísmo, anticorreísmo, esta lógica perversa que nos tiene el país absolutamente divididos y sin tener ningún norte, porque resulta que todas las últimas 3 elecciones han sido en función de correísmo, anticorreísmo, en función de miedo. Nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Cuando en realidad el país lo que necesita es una reconciliación nacional, en primer lugar, después de una fractura tan profunda, necesita una reconciliación nacional y necesita tener una agenda de país, un proyecto de país. Porque salir de la pobreza, salir de la criminalidad y de la violencia, salir de la crisis de la seguridad social, no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. Es patrimonio de quien le conduela la situación del ser humano, del prójimo. De pronto los gobernantes de mucha gente, como que si no han tenido o si han tenido, han perdido la sensibilidad y han perdido eso de que si se les designa, se les paga o se les elige, es para solucionar los problemas, no para solucionar sus problemas, como el caso, por ejemplo, de los impuestos que no se han pagado y que de pronto ahora desapareció del SRI como 70 millones de dólares. Sería muy fácil decir, ya pagamos, aquí está el recibo del pago, no se sabe nada de aquello. El presidente Noboa, eh, al venir pues de una familia muy pudiente y al llegar al poder de manera, digamos, Fortuita. fortuita, prácticamente, a reemplazar, a culminar un periodo de un gobierno fallido como el de Guillermo Lasso, em, y al tener, digamos, todo esta historial personal de él, de ser el presidente más joven que llega al poder, de venir de una familia acaudalada, ¿no? De controlar, como no sucedía hace mucho tiempo. Bueno, con Correa tuvo una asamblea favorable, pero desde que volvimos a la democracia, solamente Rodrigo Borja en los primeros 2 años tuvo un congreso, digamos, de mayoría Del 88 al 90, del ¿no? 88 al 90. Pero eso no se ha repetido. Entonces tiene tantos elementos favorables, ¿no? Tiene su vida solucionada, no tiene que buscar trabajo después de que salga del poder, ¿no? Porque muchos políticos se han cuidado de decir, bueno, yo no puedo topar intereses porque luego me pueden a mí vetar y luego ¿qué hago yo cuando salga del poder? Porque el poder al fin y al cabo se acaba, ¿no? Entonces,
este presidente actual no tiene ni siquiera esas preocupaciones. O sea que él sí tiene todos los elementos sobre la mesa para poder conseguir algo que el dinero no consigue ni compra. Y eso es trascendencia. El gobierno y el presidente Noboa tienen la oportunidad de trascender. ¿Cómo trascender? No cayendo en las Práctica. mismas prácticas y en las mismas mañas y en las mismas distorsiones históricas de la política. Por ejemplo, ahí viene un caso que quiere controlar directamente, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Le pone como líder de su terna a una controversial ministra que ya fue sacada del asunto de la judicatura hace años, la señora Ivonne Núñez. Y a la fiscalía por debajo está auspiciando al señor de la Gasca. ¿Qué le parece a usted esas prácticas que ahora decimos, si ayer estuvo mal, ahora está mal? Por supuesto, y Y siempre siempre estará estarán mal. mal. Y siempre estarán mal, Fernando. No podemos ser laxos ni opinar de acuerdo a la conveniencia del momento, Ojalá ¿no? muchos opinólogos lo entendiesen así, pues. Sí, exacto. Y yo pienso que en eso hay que ser serios y nunca va a estar bien que un gobierno o el ejecutivo pretenda o busque controlar y cooptar las otras funciones del Estado. Porque se pierde el concepto básico de pesos y contrapesos, de división de poderes y de independencia de poderes. Entonces, eso no le hace bien a la democracia y, como digo, es la antesala a la corrupción y al autoritarismo. Siempre, aquí y en cualquier país del mundo. El control absoluto, ¿no? Dicen ahí ese viejo dicho de el poder corrompe, ¿no es cierto? Es una práctica lamentable, pero cuando alguien tiene poder, y más aún si es un poder súbito, el poder tiende digamos, entontecer a la gente, a sacarle, a que se le suban los humos, ¿no? Y muchas veces a que caiga en prácticas de corrupción o prácticas reprochables. Entonces dicen que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe Y absolutamente destruye. y destruye. Entonces, si el poder tiene el riesgo de corromper, evitemos que el poder absoluto corrompa absolutamente. Y ese es el destino que tienen los países o los regímenes que buscan controlar todo. Ahora, por ejemplo, se ha dicho, o sea, la democracia liberal no es perfecta, pero respeta algunas cosas. En el mundo hay una tendencia incluso de irse en contra de esa democracia liberal, de esa democracia occidental, ahora con las ultraderechas, con todo ese asunto. El señor Nova, usted dice que hay una especie de antesala, una especie de prólogo de autoritarismo y corrupción. ¿Cree que estamos dando pasos firmes hacia aquello? Pienso que no estamos dando pasos firmes porque todavía no se elige el Consejo de la Judicatura, todavía no se elige el fiscal general o la fiscal general. Yo lo que aspiro como ecuatoriano y como demócrata es que esos procesos sean llevados de manera transparente. Esa será la medida, me dice usted. Esa será la medida. Esa será la medida porque definitivamente los problemas estructurales que tiene el país, por ejemplo, la corrupción de la justicia, ¿ya? O ahora se quiere controlar las organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto? Se ha mandado un proyecto de ley para controlar las ONGs, argumentando que hay dinero del narcotráfico, del crimen organizado, que está incursionando en estas organizaciones de sociedad civil, que está financiando para tratar de lavar ese dinero. Y puede ser cierto, pueden haber casos puntuales, como también es cierto la corrupción en la justicia. Hay jueces puntuales que han incurrido en faltas graves, ¿no? Que han incurrido en actos de corrupción, que han vendido sentencias, que han actuado en función de prebendas económicas o políticas, pero también son casos puntuales. Y existen los mecanismos legales, si es que hay una fiscalía imparcial, técnica, para perseguir esos delitos puntuales que se cometen tanto en las organizaciones de la sociedad civil como en el sector privado y las empresas que evaden impuestos o que no cumplen con las normas laborales con sus trabajadores, o como en el gobierno o como en la función judicial con jueces corruptos que venden sentencias o que se venden al mejor postor. Entonces, hay caminos institucionales y legales para combatir eso. No se necesitan normas ad hoc para enfrentar eso. Estas leyes,
4 van ya con esta de las fundaciones. ¿Estas leyes van en esa dirección o tienen otro objetivo? Porque como se ve y ahora con un sinnúmero de demandas de inconstitucionalidad, como que esas leyes tienen unas letras chiquitas, otros propósitos, y no es exactamente como usted dice, para combatir lo que es evidente, la corrupción, la ineficiencia, un sinnúmero de cosas. Sí, y bueno, toda ley suele tener pros y contras, igual que toda política pública. Y justamente la capacidad de administrar un país está en poder analizar y prever esos pros y contras de una política pública, de una decisión gubernamental, de un decreto o de una norma o de una ley o de una reforma. Entonces, siempre tienen, recordemos que en la década del correísmo, yo llamaba, había muchas leyes que contenían normas perversas, artículos perversos, pero todas tenían también lo que yo llamaba el caramelito, ¿no es cierto? Algo que se le hacía ver bien al proyecto, que captaba el apoyo de algunos grupos que se beneficiaban de ese El proyecto, enganche, el ¿no? enganche, ¿no es cierto? Entonces, siempre había un caramelito y luego las normas o las zonas perversas de los Ahora parece proyectos. que hay una pizza. Sí, entonces ahora pienso que es una práctica común y pienso que ahí quien debe jugar un rol fundamental, que ojalá esté a la altura de las La Corte circunstancias, Constitucional. bueno, la Corte Constitucional que está siendo atacada de manera La sistemática, semana pasada fue sí, perverso, ¿no? fue evidente, Perverso. y eso es minar la institucionalidad del país. O sea, el país necesita, ya dije hace un momento, partidos políticos sólidos que representen ideas a quienes se les pueda pedir cuentas, y ahí el Consejo Nacional Electoral y el TSE también como parte del Poder Electoral tienen la gran responsabilidad, que no han sabido estar a la altura, de controlar que no se repitan partidos con las mismas ideologías para que no proliferen los partidos, ¿no? Si es que hubiera un control de, a ver, ¿cuál es su ideario? ¿Cuál es? A ver, y aquí existe un partido aprobado que tiene sus mismas cosas, rechazado, ¿no? Pero que no se impida la participación política, que hayan partidos sólidos donde uno pueda hacer militancia política, puede hacer acción política, puede hacer carrera política, para que cuando esas ideas lleguen al poder, haya un poder. Entonces, ya, partidos políticos por un lado. Pero por otro lado, necesitamos instituciones sólidas. Si comenzamos a minar y decir, la Corte Constitucional me está molestando porque estoy mandando proyectos que no tienen unidad de materia. La ley y la Constitución dicen que tiene que tener los proyectos económicos urgentes unidad de materia. Por lo tanto, no es tan difícil armar un proyecto que se concentre en una sola materia. Si yo quiero salirme con la mía y mandar un proyecto multimateria, tiene que haber una Corte Constitucional que diga, no señor, vaya de nuevo a hacer bien la tarea. Eso es la democracia y es la institucionalidad. Pero vemos que la semana pasada hubo un ataque directo a la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué se busca ahora? ¿Poner una Corte Constitucional de bolsillo y caer en las mismas prácticas del pasado? O eliminarlo, como decía algún opinólogo. No, eso sería absurdo. No conozco ningún país que no tenga una Corte Constitucional o una Corte de Control Y Constitucional. ahora que hablamos de institucionalidad, por ejemplo, instituciones que otrora, no sé si sigan apareciendo como baluartes de la democracia, Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿qué papel están jugando? Bueno, Porque ahora en esta guerra que comenzó hace un año, en enero, más de un año, ¿no? En enero del 2024, las Fuerzas Armadas pues han conseguido un poco de leyes, un poco de cosas, y la policía para encuadrarse en toda esta narrativa y en todo el proyecto del gobierno. a ver, yo pienso que hay que dividir dos dimensiones. Las Fuerzas Armadas y la policía como instituciones que hacían parte de lo que antes se conocía como la fuerza pública, ¿no es cierto? Y una segunda dimensión de las labores que están cumpliendo en la coyuntura actual. ¿Ya? Yo pienso, por ejemplo, que es beneficioso que las Fuerzas Armadas intervengan en zonas protegidas, por ejemplo, en donde se produce minería ilegal, que son mafias altamente armadas, como vimos del ataque que causó inclusive muertos dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí hay una suerte de amenaza interna muy grave y muy poderosa, en donde amerita que las Fuerzas Armadas intervengan. También ha habido un impacto, habrá que evaluar qué tan positivo ha sido, de la intervención de las Fuerzas Armadas como apoyo a la policía en la lucha contra el crimen organizado, en donde se evidenció que la policía no se abastecía ni podía, y estaba ya enfrentándose a grupos altamente armados
con armas letales de alto calibre, que hacía necesario que las Fuerzas Armadas intervengan como un apoyo, pero que siempre ha sido posible eso de manera excepcional. Ahora, que queramos mantener a unas Fuerzas Armadas que están preparadas y están formadas para otro tipo de actividades, que es la defensa de agresiones y de amenazas externas, eso es otra cosa, porque se está desnaturalizando la labor de las Fuerzas Armadas. Tiene otro tipo de formación las Fuerzas Armadas. Y la policía lo que hay es que robustecer y darle todos los insumos que se requiere para poder que puedan controlar la plaza. Pero en cuanto a lo institucional, ¿no? Pienso que la crisis de confianza que existe, que creo que es una crisis global, también igual que la crisis de la democracia, la confianza es un tema que las instituciones se van ganando de acuerdo a sus ejecutorias. Y hemos visto que tanto ejecutivo, legislativo, Fuerzas Armadas, policía, tienen sus altibajos, ¿no? En los niveles de confianza y de credibilidad de la población. Entonces, las instituciones lo que tienen que buscar es cultivar esos índices de confianza y credibilidad que sean lo más altos posibles, porque así se genera institucionalidad. A pesar de la participación en un grupo de bloque de seguridad que se llama, ¿cierto? Fuerzas Armadas, policía, el asunto de la violencia, el asunto de la operación de los grupos de la delincuencia sigue siendo grande. Estamos sobre los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Sigue creciendo el asesinato de niños, sí, de mujeres, a pesar de que están las Fuerzas Armadas y la policía actuando. El asunto del caso de Fito, que fue todo un show, todo un pantallazo. ¿Cómo ve usted ahora mismo, y con eso vamos terminando, el asunto de cómo ha enfrentado el gobierno desde el año pasado el asunto del crimen organizado, el asunto de Fito que se le captura después de un año de que se les escapó a los propios miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía? ¿Cómo analiza, cómo lee usted eso? Bueno, yo pienso que en la lucha contra el crimen organizado es una tarea altamente compleja que requiere no solamente de una capacidad de combate con armamento sofisticado que manejan ahora los grupos del crimen organizado, sino con una alta dosis de inteligencia. Y, y claro, recordás hace algunos años, Fernando, hubo un ministro, el ministro Bustamante, Fernando Bustamante. Fernando Bustamante, que habló de que el tema de la inseguridad era un tema de percepción, ¿no? Y le cayeron, políticamente le cayeron muy duro, porque evidentemente pues la gente que es víctima y que tiene miedo de salir a las calles y que tiene que cerrar sus comercios No percibe, sino que vive. lo vive en carne propia, y la gente que pierde familiares o un niño que es una víctima Colateral, que colateral, llaman. ¿no? Porque pasaba por la calle, o sea, uno no puede salir a la calle tranquilo, no puede salir por las noches tranquilo, tiene que cerrar las tiendas de abarrotes a las 6:30 de la tarde por temor a la delincuencia. Eso no es una percepción, es una realidad. Pero también es cierto que más allá de la estadística, que es muy importante y que ha sido también muy, muy polémica, porque hay números y números, ¿no? Y mientras el gobierno anuncia que hay avances y que se han reducido los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Hay otros indicadores que dicen lo contrario. Entonces, uno no sabe a quién creer. A eso me refería con la crisis de confianza. Hay una crisis de confianza generalizada. Y ahora con el advenimiento de nuevas tecnologías, ¿no? Ya no solamente estamos frente a los fake news, a las noticias falsas, sino que ahora con la inteligencia artificial podemos tener a Fernando García diciendo cosas que nunca ha dicho. Y la gente que no sea muy observadora o muy sofisticada probablemente no note. Entonces estamos en un mundo que se ha transformado profundamente, en donde uno de los azotes es la información falsa, ¿no? Y frente a eso, digamos, estos números, estas estadísticas, que hemos dado un gran golpe, no se sabe si realmente son líderes o son chivos expiatorios o falsos positivos, ¿no? Cuando las sociedades se descomponen demasiado, vienen estas manipulaciones. Recordemos nuestro vecino Colombia con la lucha contra las FARC, ¿no? Como fue todo una gran problema nacional, el tema de los falsos positivos y todo esto. En medio de todo esto, por ejemplo,
Una reducción del tamaño del Estado, que dicen, suprimiendo ministerios o uniéndoles a otros, a ratos hasta contra natura, suprimiendo secretarías y otras instituciones públicas, despidiendo gente. También hay una consulta popular, hay unos jóvenes en acción que se les llama justamente, justo coincidiendo con una posible consulta popular de diciembre. ¿Cómo ve todo ese manejo usted? Toda esa narrativa del El gobierno. tema anterior que estamos hablando de la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad y la violencia, tanto como este tema que usted lo aborda de la Supresión. supresión de cargos y reducción del Estado, se vuelve y se reduce a un tema comunicacional, ¿no? A veces raya en lo propagandístico. ¿Es un estado de propaganda entonces ya? Desde hace rato, la política en general viene siendo un juego de propaganda. Ya no se eligen ideas, ya no se elige el debate, ya uno no analiza qué propone para resolver el problema de la seguridad social o de la lucha contra la corrupción, el uno y el otro, sino cuál es más simpático, quién hace el mejor TikTok, quién hace el mejor Instagram, quién se ve más bonito, ¿no? Y un tema comunicación, los consultores de comunicación política se han vuelto en los gurús, no importa si el producto electoral es un ignorante, sin formación, con antecedentes de corrupción, cómo lo venda, cómo lo empaquete es lo importante. Igual, los grandes temas nacionales, ¿no? Cómo los venda, cómo los comunique es lo importante. Aquí en el tema de la reducción del Estado, tenemos que saber, es más, tenemos que exigir que se nos explique cuál es el proyecto o el plan estratégico de reducción del Estado, porque fusionar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación y que el Ministro de Cultura pase a ser su viceministro de Educación o de Cultura, no nos dice nada. ¿Cuántas partidas se han suprimido? Porque cuando se suprimen las partidas, tenemos la certeza de que no se va a llenar el cargo con otro de mi conveniencia o de mi partido o de mi círculo de amistades. Entonces, ¿de qué sirve sacar a 1,000, 2,000, 5,000 personas si voy a volver a meter otras personas en la misma cantidad? ¿No? Entonces, mientras no nos digan cuál va a ser la hoja de ruta, en base a qué van a salir las personas, en base a una evaluación de desempeño, ¿no? Va a haber una consultoría que indique cuáles cargos no son necesarios en las actuales circunstancias, cuáles cargos son duplicados, y en base a eso se va a suprimir partidas, y por la supresión de partidas van a salir funcionarios del sector público. ¿Qué va a pasar con esos funcionarios públicos? Hay que darles también una opción. Hay un plan, digamos, de contingencia para que a través de los bancos del Estado se extienda créditos para que puedan emprender en algo, porque no se puede dejar en el abandono a 1,000, 2,000, 5,000 familias, ¿no? 80, 90 mil, dice, hasta el 2027. Imagínate. Entonces, ¿qué se está haciendo como un plan integral para reducir el Estado? No se trata de anuncios y decir que pasamos de un día a otro, de un plumazo, de un decreto de tantos ministerios a la mitad. Eso no me dice nada. Aquí terminamos con eso. Aquí se impone la agenda desde Carondelet, ¿no es cierto? Pero ¿por qué los consumidores, los ecuatorianos que son, por qué fácilmente nos pasamos, comemos esas narrativas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ecuatorianos? Porque a falta de partidos políticos que hagan acción política permanente, ¿y qué llamo yo acción política permanente? Sale un proyecto de ley. Los partidos son los que tienen que ir a decir, este proyecto no vale. Aquí hay estas normas ocultas que son la trampa de este proyecto. Un debate. Un debate. Entonces, claro, la gente comienza a ver que este proyecto de ley o esta reforma propuesta por tal asambleísta o esta política pública que están implementando en tal ministerio, ¿no? Es perjudicial, va a traer consecuencias negativas, me va a perjudicar a mí como ciudadano. Entonces, como yo no tengo esos actores que hagan acción política y debate político permanente, entonces la sociedad, a pesar, paradójicamente, que es la sociedad más informada de la historia de la humanidad, porque tiene muchas fuentes de información, muchas de las cuales son falsas y son desinformación, pero esta sociedad supuestamente más informada que nunca antes en la historia de la humanidad, resulta que a la larga no tiene los elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas. Porque esto de la infocracia no es suficiente, pues. Pero para Porque nada no es conocimiento, pues. No es conocimiento. No es memoria. Es marketing, es comunicación política, es empaquetamiento del producto, ¿no? Y entonces yo digo, si para uno contratar a un auxiliar de una tienda de abarrotes
que me maneje la caja. Yo le pido un currículum, le pido de dónde ha trabajado antes, le pido algunas referencias, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que encarguemos ciudades, país, sin pedir referencias? ¿No? ¿Y quiénes extienden esa referencia? Para mí, la única forma es la trayectoria política de hombres y mujeres del país. Terminamos con esto. Así brevemente, usted es experto en telecomunicaciones. ¿Qué pasa con el asunto de las operadoras de celular en nuestro país? Claro, la una, la otra, Movistar. ¿Qué pasa? ¿Sigue prolongado el contrato? ¿No se renueva? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es un misterio, Fernando, porque realmente ha habido muy poca comunicación. Es decir, no ha habido, a propósito de comunicación, se comunica tanto para otras cosas, pero para otras cosas hay mutis absoluto por el foro y no se conoce el estado. Lo que sí se sabe es que vamos por la 8ª prórroga de un contrato que debió haberse firmado la renovación o el nuevo contrato ya vamos para el 2.º año, hace 2 años, cuando la ley manda a que la negociación debe estar terminada 2 años antes de que expiren los contratos. Porque si no hay un acuerdo con las operadoras, el Estado tiene 2 años de plazo para convocar a un nuevo concurso, para que entren nuevas operadoras. Aquí no solamente no se cumplió con esa previsión de cerrar la negociación 2 años antes, sino que a víspera de que se concluyan los contratos, el gobierno en ese entonces de Lasso corría de un lado a otro, dizque pidiendo autorizaciones, informes. No pudo cerrar la negociación como correspondía por una irresponsabilidad absoluta de las autoridades de turno. Entonces hicieron la primera prórroga. Primera prórroga que básicamente consistía en suspender las negociaciones hasta que existan todos los elementos y documentos que necesitaban, informes que necesitaban para cerrar. Pero resulta que se prorrogó y se siguió prorrogando y ya inclusive es discutible de manera jurídica, desde el ámbito jurídico, porque no puede haber prórroga sobre prórroga y de un contrato que esté expirado. La primera prórroga puede ser sentido, pero las subsiguientes dudo de la base y del fundamento legal. Sin embargo, en este país que todo puede pasar, han sucedido, y llevamos por la 8ª prórroga, pero con un contrato de hace 15 años. Bueno, ya no 15, ya hace 17 años. ¿No? De hace 17 años, cuando el entorno de las telecomunicaciones y del Internet han cambiado sustancialmente. ¿Pero qué intenciones hay o qué intereses? Yo pienso que es una mezcla de desidia, de irresponsabilidad y de... no se me ocurre otro, porque no hay ninguna barrera. O sea, las negociaciones con las operadoras móviles entiendo que han sido concluidas. Tal vez haya un cálculo político de que el valor por el que se quiere concesionar es más bajo de lo que la gente espera y puede haber un revés político para el gobierno. Tal vez eso explicaría este silencio. Pero no hay transparencia en absoluto. Pero no hay información, al menos. Y evidentemente en las mesas de negociación no hubo la participación de la veeduría ciudadana. Entonces no se sabe cómo se negoció, no se sabe qué se negoció. Se conoce que ya se ha terminado la negociación, pero no se sabe por qué no se anuncia y tampoco se sabe por qué no se firman los contratos. Y esto acarrea que sigamos con contratos prorrogados desde 17 y en todo años. caso, lo que se sabe es que la operadora española Movistar también anuncia que va a vender sus acciones o se va, qué sé yo, ¿no? Que ya ha vendido. Entiendo que ya se ha dado la transacción a Millicom. Doctor Juan Carlos Solís, en pocas palabras, este es el presente que estamos viviendo, la realidad. ¿Cómo ha visto el futuro, así brevemente? No a manera de pitonista, sino conocedor de la política de nuestro país. Yo pienso que estamos en una situación en donde hay muchos elementos, sobre todo de gobernabilidad, para que el país dé un giro positivo. Si es que hay voluntad política y sobre todo el afán del presidente Noboa, más allá de que carece de un partido todavía organizado, más allá de que carece de un equipo de gente con el que haya llegado al poder, más allá de todas esas falencias, tiene una serie de condiciones favorables de gobernabilidad para poder trascender, como decía hace un momento. Trascender más allá de tener cuadro en el Casarón Amarillo de Carondelet, trascender más allá de tener en su biografía, yo fui presidente en 2 ocasiones del Ecuador, tiene la posibilidad de trascender haciendo lo que el país necesita. En lo político-social, una reconciliación nacional,
basta de persecuciones, basta de enfrentamientos, basta de esta dicotomía mortal y absurda de correísmo-anticorreísmo, ¿no? Superar eso y entrar en una nueva época, pero respetando la institucionalidad, respetando la división de poderes, sin el afán de controlar la justicia y controlar otros espacios, ¿no? Sino haciendo como se debe hacer la democracia, respetando los otros poderes, teniendo pesos y contrapesos y respetando la Constitución y las leyes. Yo me quedo con aquello que usted ha dicho varias veces aquí. Hay peligro de una antesala de autoritarismo, de corrupción. Y si el presidente y su equipo, no, muy livianito dicen, ¿no? Su equipo no corrige aquello, el Ecuador tiene un camino incierto Es del otro y un camino. futuro realmente preocupante. Es del Doctor, otro camino, ojalá no vayamos por ese. Por esa muchísimas senda. gracias a mi Gracias, invitado de Fernando. hoy, el doctor Juan Carlos Soline, ex candidato a la vicepresidencia, ex candidato a la alcaldía de Quito y abogado de la República. Señoras y señores, muchas gracias por escucharnos, por participar en este programa. Les pido que compartan, que comenten, que nos den like y también se suscriban a Utopía Comunicaciones en YouTube. Hasta pronto.